A mis 75 años he aprendido que el silencio tiene peso. En mi mansión de 12 habitaciones, el silencio es un ente físico que se sienta a mi mesa, camina a mi lado por los pasillos vacíos y me recuerda, a cada instante, lo que he perdido. Mi nombre es Elvira Montesinos. Con 3.000 millones de dólares en el banco, podría comprar el silencio mismo, pero no puedo pagar por un solo recuerdo nuevo con mi hijo. Hace 2 años, un accidente de coche me arrebató a Miguel, y desde entonces, el tiempo se ha convertido en una eternidad hueca. Aquella mañana de martes, deambulaba por la casa buscando una distracción del eco de mis propios pensamientos. Rosalía, mi empleada de confianza desde hace 15 años, ya se movía con su eficiencia sigilosa por la casa. Una mujer de 42 años, madre soltera, siempre profesional y discreta. Nunca me inmiscuí en su vida. Su reserva era un espejo de la mía. Fue un sonido anómalo, un roce suave desde la cocina, lo que rompió la monotonía. Temiendo un intruso, me acerqué con el corazón acelerado, pero la escena que encontré me desarmó por completo. Allí, en el suelo de mármol italiano, estaba sentada Melanie, su hija de 12 años. Con el cabello recogido en una coleta desordenada, devoraba las sobras del pollo de la noche anterior. No usaba plato ni cubiertos. Arrancaba la carne del hueso con sus pequeñas manos y la masticaba con una concentración solemne, como si fuera el más exquisito de los manjares. Mi primera reacción fue un fogonazo de irritación. ¿Cómo se atrevía? Pero algo en su mirada me detuvo. Al verme, no hubo vergüenza en sus ojos, solo una tranquila determinación que me resultó extrañamente familiar. «Señora Elvira», dijo, con la voz clara, sin soltar el hueso. «¿Puedo guardar esto para mi mamá? Desde que papá murió, las cosas en casa se pusieron muy difíciles. A veces ella no come para que yo pueda hacerlo». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Yo, ahogándome en mi palacio dorado, y esta niña alimentándose de mis desperdicios para poder llevarle algo a su madre. Me sentí ridícula, de pie con mi bata de seda de $300, observando una pobreza que había olvidado que existía. «¿Cuándo murió tu padre?», pregunté, con una voz más suave de lo que pretendía. «Hace 3 años», respondió limpiándose las manos en su vestido descolorido. «Mamá dice que fue un accidente horrible, que papá era un buen hombre, que trabajaba muy duro por nosotras, pero que a veces la vida es injusta». Un escalofrío me recorrió la espalda. Miguel había muerto hacía 2 años y 4 meses. La coincidencia era un clavo ardiendo en mi mente. La observé más detenidamente. La forma en que ladeaba la cabeza, el leve fruncimiento de su ceja izquierda. Gestos que habían sido de Miguel. «¿Cómo se llamaba tu padre?», pregunté, luchando por mantener la neutralidad. «Roberto Vargas», dijo. Sentí un alivio fugaz. No conocía a ningún Roberto Vargas. Pero entonces añadió: «Aunque mamá dice que ese no era su nombre de verdad, que tuvo que cambiarlo hace mucho tiempo, por cosas que yo no entendería hasta ser mayor». El aire se espesó en mis pulmones. Esto no se sentía como una mentira para obtener dinero. Se sentía como algo mucho más peligroso. Se sentía como la verdad. «Melanie», le dije, sentándome en una silla para estar a su altura. «¿Por qué no me habías dicho nada? Rosalía trabaja aquí desde mucho antes de que tu padre muriera». La niña se encogió de hombros, con una madurez impropia de su edad. «Mamá dijo que nunca la molestara con nuestros problemas, que usted ya tenía suficientes preocupaciones.
Pero hoy tenía mucha hambre, y mamá no ha comido en 2 días porque gastó el dinero de la semana en mis medicinas para el asma. La confesión me dejó sin aliento. Rosalía, mi empleada silenciosa, había estado sufriendo en mis narices, mientras yo, absorta en mi propio dolor, jamás me había molestado en mirar más allá de su impecable trabajo. En ese instante, oí los pasos de Rosalía cazan esta noche. Supe que nuestra siguiente conversación lo cambiaría todo. Los días siguientes, la imagen de Melanie en el suelo de mi cocina se convirtió en una obsesión. Decidí observar a Rosalía, no como a una empleada, sino como a una mujer. Noté por primera vez sus zapatos gastados, los remiendos discretos en su uniforme, la forma en que su mirada siempre rehuía la mía. Rosalía, tenemos que hablar sobre Melanie, le dije una mañana en la biblioteca. Se tensó al instante. Sus nudillos blanquearon al apretar el paño de limpieza. ¿Hizo algo malo, señora Elvira? Le he dicho 1000 veces que no la moleste. No me molestó, respondí, observando el torbellino de alivio y miedo en su rostro. Pero me preocupa que pase hambre. Rosalía bajó la cabeza. No quería preocuparla. Usted ya tiene bastantes problemas. ¿Problemas? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. El único problema que tengo no puede arreglarse con dinero. El hambre de tu hija, sí. Esperaba gratitud, pero encontré un orgullo herido. No necesitamos su caridad, dijo en voz baja, pero firme. Hemos sobrevivido 3 años. Podemos seguir haciéndolo. Su respuesta me enfureció. ¿Llamas caridad alimentar a una niña? ¿Prefieres que coma de la basura antes que aceptar ayuda? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no vaciló. Usted no lo entiende. Es una cuestión de dignidad, de no ser una carga. Y entonces el rayo de un recuerdo me partió en 2. Miguel, a los 25, rechazando mi ayuda para su primer negocio. No quiero ser tu proyecto de caridad, mamá. Quiero conseguirlo por mí mismo. El instinto tomó el control. Háblame del padre de Melanie, ordené. Rosalía se quedó inmóvil. El paño cayó de sus manos. Cuando me miró, vi miedo puro en sus ojos. ¿Por qué quieres saber de Roberto? Porque Melanie dijo que ese no era su nombre real. Porque murió en una época en que mi mundo se desmoronaba. Y porque cada vez que la miro, veo algo que me resulta tan familiar que me está volviendo loca. Rosalía se tambaleó, aferrándose al escritorio para no caer. No puedo, susurró. Se lo prometí. ¿Se lo prometiste a quién? ¿A Roberto? Presioné. Tras una batalla interna visible en su rostro, tomó una decisión. Su voz, cuando habló, fue el martillo que rompió el cristal de mi realidad. Su hijo, el señor Miguel, era un buen hombre, dijo. Siempre intentó ayudar a Roberto, incluso cuando él no quería. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Cómo conocí a Miguel, a tu marido? Trabajaban juntos a veces, respondió, evitando mi mirada. El señor Miguel lo contrataba para proyectos especiales. Decía que era el trabajador más honrado que conocía. La historia no encajaba. Miguel me lo contaba todo. Y la familiaridad en la voz de Rosalía al nombrar a mi hijo era demasiado íntima. Rosalía, dije, mi voz ahora dura como el acero. ¿Hay algo más que debas saber sobre la relación entre Miguel y tu esposo? Vi el momento exacto en que decidió mentir. Enderezó los hombros y, con una voz ensayada, dijo: No, señora. Solo se conocían del trabajo. Pero sus manos temblaban. Supe que mentía. Esa noche, con una copa de vino que no podía saborear,
Llamé a mi investigador privado. Era hora de desenterrar los secretos de Rosalía. 72 horas después, Carlos Herrera estaba sentado frente a mí. Llevaba 20 años trabajando para mí y nunca lo había visto tan tenso. Señora Montesinos, comenzó, abriendo una carpeta gruesa. Roberto Vargas existió, pero el nombre solo aparece en los registros hace 17 años, cuando un joven de 23 cambió legalmente su identidad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuál era su nombre real? Carlos me tendió una fotografía. Su nombre real era Roberto Montesinos García. La foto se deslizó de mis dedos. Imposible. Pero allí estaba. Los ojos de Miguel, su misma sonrisa torcida, en el rostro de un extraño. Era el eco de un fantasma que no sabía que existía. No puede ser, susurré. Roberto era hijo de Sebastián Montesinos García. Continuó Carlos, su voz profesional teñida de compasión. Su padre. Señora Elvira. El mundo se detuvo. Sebastián, mi primer marido. El padre de Miguel. El hombre que había muerto en un accidente de construcción cuando nuestro hijo tenía 5 años. Sebastián murió. Nunca hubo otro hijo. Logré articular. Carlos sacó otro documento. Roberto nació 6 meses después de la muerte de su padre. Su madre era María García, una mujer con la que Sebastián mantuvo una relación paralela durante los últimos años de su matrimonio. La verdad era un veneno lento. El amor de mi vida, el hombre con el que construí un imperio desde la nada, me había engañado. Había tenido otra familia. María García murió cuando Roberto tenía 16 años. Prosiguió Carlos implacable. El chico quedó solo, en la pobreza. Al parecer, su madre nunca le dijo la verdadera identidad de su padre. Entonces, pregunté, temiendo la respuesta que ya se formaba en mi mente. ¿Cómo lo supo? Miguel lo encontró. Aquellas 3 palabras cayeron como piedras en un estanque, desatando ondas que se expandieron hasta el último rincón de mi entendimiento. Miguel lo sabía. Mi hijo siempre supo que tenía un medio hermano y nunca me dijo nada. ¿Cuándo? Logré articular, la voz ahogada. Hace 10 años. Miguel investigaba la historia familiar para un proyecto de la universidad y dio con los registros de nacimiento. Al principio creyó que era un error, pero al indagar más encontró a Roberto. Vivía en condiciones deplorables, en los suburbios. Carlos me tendió otra fotografía. Esta vez, Miguel y Roberto posaban juntos. Rondarían los 25 y 28 años. Sonreían, con los brazos sobre los hombros del otro, y el inconfundible aire de familia era innegable. Eran hermanos, medios hermanos que se habían encontrado y a todas luces se habían querido desde el primer instante. Miguel empezó a ayudarlo económicamente, continuó Carlos. Le pagó para que cambiara su nombre, le consiguió un empleo, lo ayudó a empezar de cero. Durante años le ingresó dinero regularmente en una cuenta que abrió para él. ¿Por qué no me lo dijo nunca? Susurré, sintiendo cada palabra como un corte en la garganta. Carlos me dirigió una mirada compasiva. Según los archivos que encontré, Miguel intentó hablar con usted varias veces. Hay borradores de correos electrónicos en su ordenador. Cartas que jamás envió. Parece que nunca encontró el momento o la forma de hacerlo. Me levanté bruscamente de la silla y caminé hacia el ventanal. Afuera, en el jardín, Melanie jugaba con una pelota vieja, riendo sola. Mi nieta.
La hija del hijo que nunca supe que tuve. La niña que había comido las sobras de mi cocina era mi familia, y yo la había tratado como si fuera invisible. «Hay más», dijo Carlos en voz baja. Me volví hacia él, aunque no estaba segura de poder soportar una sola revelación más. «¿Qué más?» Roberto se casó con Rosalía hace 14 años. Miguel fue el padrino de la boda. Hay fotos. Carlos deslizó sobre la mesa una serie de fotografías. Allí estaba Miguel, radiante, abrazando a Roberto, en lo que sin duda fue uno de los días más felices para ambos. Y allí estaba Rosalía, joven y hermosa, mirando a su esposo con una adoración que conmovía. En una de ellas, Miguel posaba con una mano protectora sobre el hombro de Rosalía, como un hermano mayor velando por su nueva cuñada. Fue Miguel quien le consiguió a Rosalía el trabajo aquí, explicó Carlos. Cuando Roberto no lograba encontrar un empleo estable, Miguel pensó que sería la solución perfecta. Ella tendría un ingreso seguro. Y usted, una empleada de confianza. Fue su forma de cuidar de su hermano sin que usted se enterara de la verdad. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones de golpe. 15 años. Durante 15 años, Rosalía había trabajado en mi casa, limpiando mis suelos, preparando mi comida, ordenando mi vida. Y yo nunca supe que era mi nuera. Nunca supe que la niña que a veces veía correr por los pasillos era mi nieta. ¿Por qué no me lo dijeron después de la muerte de Miguel?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Roberto murió en el mismo accidente que Miguel, dijo Carlos con delicadeza. Estaban juntos esa noche. Roberto había llamado a Miguel porque Rosalía estaba en el hospital, a punto de dar a luz prematuramente, y no tenía cómo pagar las complicaciones médicas. Miguel fue a buscarlo para llevarlo con ella. El suelo se abrió bajo mis pies. Miguel y Roberto habían muerto juntos, hermanos hasta el final, uno acudiendo en ayuda del otro en plena crisis familiar. Y yo había pasado 2 años ahogada en mi propio luto, ignorando que aquella noche no había perdido a un hijo, sino a 2. Rosalía sabe que usted no tenía ni idea, continuó Carlos. Por lo que he podido averiguar, ella y Roberto decidieron no contarle nunca la verdad. Estaban convencidos de que lo rechazaría. Roberto creció sintiéndose un bastardo no deseado y no quería someter a su familia a ese mismo dolor. Me desplomé en la silla, aplastada por el peso de años de secretos y malentendidos. Rosalía había cargado con el duelo por su marido, criando a su hija en soledad, trabajando para la madre del hombre que había sido un hermano para él, y nunca había dicho una palabra. En ese instante, la risa de Melanie llegó desde el jardín y supe que debía tomar la decisión más importante de mi vida. Podía seguir anclada en la ignorancia, permitiendo que Rosalía y Melanie continuaran siendo mis empleadas invisibles, o podía afrontar la verdad con todas sus dolorosas consecuencias. Pero antes necesitaba hablar con Rosalía. Necesitaba entender por qué había mantenido el secreto, incluso después de que ambos hubieran muerto. Esperé a que Melanie se durmiera. La encontré en la cocina, fregando los platos de la cena, como cada noche durante los últimos 15 años. Observé sus movimientos familiares, la eficiencia con la que lo ordenaba todo, y me pregunté cómo había podido estar tan ciega. «Rosalía», dije al fin, y mi voz sonó extraña en el silencio. «Tenemos que hablar de Roberto Montesinos García». La vi paralizarse.
El plato se le escurrió de las manos y estalló contra el suelo, con un estruendo que resonó en la quietud de la noche, con la violencia de un disparo. Se quedó inmóvil, mirando los fragmentos de porcelana esparcidos a sus pies. Vi cómo sus hombros empezaban a temblar. ¿Cómo lo has sabido?, susurró, sin atreverse a mirarme. Contraté a un investigador. Lo que no entiendo es por qué me has mentido todos estos años. ¿Por qué has permitido que tratara a tu hija, a mi nieta, como si no existiera? Rosalía se giró lentamente. Cuando vi su rostro, comprendí que cargaba con un dolor mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Tenía los ojos anegados en lágrimas, pero también había en ellos algo que tardé un instante en reconocer. Miedo. Porque sabía que nos echaría, dijo con la voz rota. Porque Roberto siempre creyó que usted nos odiaría, a él y a su madre, por haber destrozado el recuerdo de su matrimonio perfecto. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Destrozar mi matrimonio? Rosalía, yo ni siquiera sabía que Roberto existía. Pero él sí sabía de usted, replicó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Creció escuchando a su madre hablar de la esposa perfecta de Sebastián, la mujer rica y elegante que tuvo todo lo que a ellos siempre se les negó. María García murió odiándose por haber amado a un hombre casado, y Roberto creció odiándose a sí mismo por ser el recordatorio viviente de esa vergüenza. Me senté pesadamente en una silla, sintiendo cómo cada nueva revelación me arrancaba un trozo de corazón. Pero Miguel lo encontró. Miguel lo quiso como a un hermano. Rosalía asintió, y una sonrisa triste asomó a sus labios. Miguel era distinto. Cuando encontró a Roberto, no vio a un bastardo, ni un error. Vio a su hermano perdido. Pasó meses convenciéndolo de que tenía derecho a formar parte de la familia Montesinos. Entonces, ¿por qué no me lo contasteis? Rosalía se sentó frente a mí. Por primera vez en 15 años no había distancia profesional entre nosotras. Solo éramos dos mujeres que habían amado a los mismos hombres y lo habían perdido todo en la misma noche terrible. Miguel quería a ti hacerlo, dijo con suavidad. Hablaba de ello constantemente. Decía que usted tenía derecho a conocer a Roberto y que Melanie tenía derecho a conocer a su abuela. Pero Roberto tenía pánico. ¿Pánico de qué? De que usted viera su existencia como una traición de Sebastián, de que nos culpara por manchar la memoria perfecta que guardaba de su primer marido. Roberto vivió toda su vida sintiéndose un error, y no soportaba la idea de que usted lo confirmara. Cerré los ojos, intentando procesarlo. Sebastián me había engañado, pero había muerto sin saber de la existencia de Roberto. Roberto había crecido sintiéndose rechazado por una familia que ignoraba que existía. Y Miguel había muerto cargando con el peso de mantener unida a una familia fracturada por los secretos. Después del accidente, continuó Rosalía, pensé en decírselo. Roberto había muerto deseando conocerla, pero sin atreverse, y creí que quizá usted querría saber de Melanie. Pero entonces la vi en el funeral de Miguel. Recordé aquel día. Había estado tan sumida en mi dolor que apenas reparé en los demás. ¿Estuviste en el funeral? Al fondo. La vi sufrir. Vi cómo el dolor la estaba consumiendo. Y me di cuenta de que la verdad solo le añadiría más sufrimiento. No podía cargarla con la certeza de haber perdido a 2 hijos, en lugar de uno. Sobre todo cuando uno de ellos era un secreto. «Pero te has quedado aquí todos estos años», dije, con la voz cargada de una emoción que no supe identificar. «Cuidando de mí, limpiando mi casa,
ordenando mi vida, mientras sobrellevabas la pérdida de tu esposo y criabas a tu hija sola. ¿Por qué? ¿Por qué no te marchaste a empezar de nuevo? Rosalía me miró con una expresión que era una mezcla de tristeza y determinación. Porque esto era lo único que me quedaba de Roberto y de Miguel. Esta casa, cuidar de usted, era mi manera de mantenerlos vivos. Y porque quería que Melanie creciera sabiendo algo de su familia paterna, aunque fuera de forma indirecta. Me has estado protegiendo, comprendí de repente. Todos estos años la he protegido del dolor de la verdad. Y me he protegido a mí misma, admitió. Porque una parte de mí temía que Roberto tuviera razón. Temía que si descubría quiénes éramos, nos viera como intrusas que habían invadido su vida perfecta. Me levanté y volví a la ventana observando el jardín donde Melanie había jugado esa tarde. Mi nieta. La hija del hijo que nunca conocí, criada por una mujer que lo había sacrificado todo para proteger mis sentimientos. Miguel me dejó cartas, dijo Rosalía en voz baja a mi espalda. Las escribió durante años, pero nunca se atrevió a dárselas. Están en mi habitación. Lo explican todo. Desde cómo encontró a Roberto hasta por qué decidieron mantenerlo en secreto. También hay cartas que Roberto le escribió a usted, pero que nunca envió. Me volví hacia ella, sintiéndome al borde de un precipicio. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Melanie está creciendo. Empieza a hacer preguntas sobre su familia y está cansada de ser la niña pobre que vive en la casa de una mujer rica. Y porque creo que ya es hora de que sepa que tiene una abuela que podría quererla, si le diera la oportunidad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Durante años me había lamentado de mi soledad, de no tener a nadie que me recordara a Miguel. Y todo este tiempo, mi familia había estado aquí, cuidándome, protegiéndome, amándome desde las sombras. Quiero ver esas cartas, dije finalmente. Rosalía asintió y salió de la cocina. Mientras esperaba, me quedé de pie entre los trozos rotos del plato, pensando en todas las veces que había visto a Melanie y solo había visto a la hija de la empleada. Todas las veces que Rosalía había trabajado en silencio, cargando con secretos que lo habrían cambiado todo. Cuando regresó con una caja llena de cartas, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y por primera vez en años, no estaba segura de estar preparada. Pero, al tomar la primera carta y reconocer la caligrafía de Miguel en el sobre, comprendí que no tenía elección. La verdad había salido a la luz. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Pasé la noche en vela, leyendo. Cada palabra de Miguel era como escuchar su voz de nuevo, pero esta vez confesando secretos que había guardado durante años. Su letra familiar me desvelaba la historia de un hermano perdido, de un amor fraternal que floreció en la clandestinidad y de su lucha interna por revelarme la verdad. Mamá, decía una carta fechada 3 años antes de su muerte. Cada día que paso sin hablarte de Roberto se siente como una traición. Pero cuando veo tu sonrisa al hablar de papá, cuando veo cómo has idealizado vuestra historia, no soporto la idea de destruirlo. Roberto dice que no le importa, que no necesita ser reconocido. Pero yo veo el dolor en sus ojos cuando hablamos de la familia. Otra, escrita apenas 6 meses antes del accidente, era aún más desgarradora. Hoy has conocido a Rosalía, mamá. La has contratado y no sabes que es la esposa de tu otro hijo. Cuando me has sonreído y me has dicho que era la empleada perfecta, he sentido que me ahogaba en mis propias mentiras. ¿Cómo le explico a una mujer de 70 años que ha vivido engañada durante décadas?
Las cartas de Roberto eran distintas, teñidas de una humildad que me partía el alma. En una, sí, dirigida a mí pero nunca enviada, decía: «Señora Montesinos, sé que nunca leerá esto, pero necesito escribirlo. Su hijo Miguel me salvó cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Me dio una familia, un propósito, una razón para creer que quizá yo no era solo el error del que mi madre siempre me habló. Si algún día llega a saber de mí, espero que pueda perdonar a mi padre por su infidelidad y que pueda ver que Miguel y yo nos quisimos como verdaderos hermanos». Cuando terminé la última carta, el sol ya despuntaba. Estaba sentada en mi estudio, con el rostro empapado en lágrimas que no recordaba haber derramado. Rosalía apareció en el umbral con una taza de café, como cada mañana desde hacía 15 años. Pero esta vez, todo era diferente. «¿Las ha leído todas?», preguntó en voz baja, dejando el café sobre mi escritorio. Asentí, incapaz de hablar. Rosalía se sentó frente a mí. Por primera vez, reparé en las líneas de cansancio que surcaban su rostro, las huellas de años de trabajo y preocupación. «Quiero conocer a mi nieta», dije al fin. «Quiero conocer a Melanie de verdad, no como la hija de mi empleada, sino como la nieta que nunca supe que tenía». Rosalía cerró los ojos y vi cómo el alivio luchaba contra el miedo en su expresión. «¿Estás segura? Una vez que Melanie lo sepa, no habrá vuelta atrás. Ya no podremos fingir». «No quiero fingir más», respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Estoy cansada de vivir rodeada de mentiras, incluso de las que se contaron para protegerme». Pero entonces, la realidad de la situación me golpeó. «Sin embargo, hay algo que necesito que entiendas, Rosalía. No puedo simplemente daros dinero y pretender que eso arregla 15 años de secretos. No puedo comprar una relación con mi nieta». Supe que había tocado una fibra sensible. La vi erguirse, y en su mirada apareció un orgullo herido que nunca antes le había visto. «No le estoy pidiendo dinero, señora Elvira. Nunca lo he hecho». «Lo sé», dije de inmediato, «pero tampoco puedo seguir actuando como si no supiera quiénes sois. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Sigues siendo mi empleada? ¿Sigue siendo Melanie solo la niña que veo de vez en cuando por la casa?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Rosalía guardó silencio, un silencio tan largo y profundo que pude ver en él el reflejo de mi propia confusión. Durante años habíamos habitado roles tan rígidamente definidos que el nuevo terreno que pisábamos se sentía inestable, desconocido. El orden que había regido nuestras vidas se había hecho añicos. «Quizá», dijo al fin, su voz apenas un susurro, «deberíamos preguntarle a ella qué es lo que quiere». Esa tarde nos reunimos los tres en la terraza que se abría al jardín. La tensión de Melanie era palpable en sus manos, entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Su mirada saltaba de su madre a mí, tratando de descifrar por qué, de repente, formaba parte de una conversación de adultos tan solemne. «Melanie», comencé, con un ligero temblor en la voz que no pude controlar. «Tu madre y yo tenemos algo importante que decirte. Algo sobre tu familia». Le conté toda la historia, con el mayor cuidado del que fui capaz. Observé el caleidoscopio de emociones que cruzaba su rostro, de la perplejidad al asombro, y de ahí a una expresión que se parecía mucho al alivio. Cuando terminé, un silencio denso se apoderó de la tarde. «Entonces, ¿usted es mi abuela de verdad?»,
preguntó por fin, con una voz pequeña pero nítida. Sí, respondí. Un simple sí, que era en realidad un mundo nuevo abriéndose entre nosotras. ¿Y papá y el tío Miguel eran hermanos? ¿Hermanos de verdad? Hermanos de verdad, confirmé. Melanie asintió despacio, como si estuviera encajando las piezas de un rompecabezas que, en el fondo, siempre había sabido que estaba incompleto. Mamá siempre dice que me parezco a papá, pero a veces, cuando la veo limpiar sus fotos, pienso que también me parezco un poco al señor Miguel. Un respingo casi imperceptible sacudió a Rosalía. ¿Sabías de las fotos? Las he visto en su cuarto, admitió Melanie. Fotos de papá con un hombre que era idéntico a él. Siempre me pregunté quién sería, pero mamá se ponía muy triste si le preguntaba por papá, así que dejé de preguntar. En ese instante comprendí que aquella niña, con su inteligencia silenciosa, había convivido con las mismas preguntas sin respuesta que yo. Había sentido el vacío de una familia que le faltaba, sin saber por qué. ¿Y qué quieres que hagamos ahora, Melanie? Le pregunté. ¿Cómo te gustaría que fuéramos a partir de hoy? Me miró con aquellos ojos que ahora reconocía como una mezcla de Miguel y Roberto, y sus palabras aterrizaron en el silencio con una fuerza inesperada. ¿Podría enseñarme sobre negocios? Mamá dice que es usted muy inteligente, que construyó una empresa enorme. A mí me gustaría aprender a hacer eso algún día. Rosalía abrió la boca, el gesto de protesta ya formándose en sus labios, pero la detuve con un movimiento de mi mano. Me encantaría enseñarte, dije, y al pronunciar esas palabras, una chispa de entusiasmo, una sensación que creía perdida para siempre, se encendió en mi interior. Pero primero, tenemos que averiguar cómo vamos a ser una familia. ¿Una familia?, repitió Rosalía, su voz teñida de incredulidad. Una familia, afirmé, con más convicción de la que sentía. No una jefa y su empleada unidas por un secreto. Una abuela, una nuera y una nieta que ya habían perdido demasiado tiempo. Sabía, sin embargo, que las palabras eran fáciles. Los cimientos sobre los que habíamos construido nuestras vidas eran otros. Rosalía Fea había levantado un muro de independencia hasta su alrededor. Yo, una fortaleza de soledad. Derribarlos requeriría una vulnerabilidad que ambas habíamos evitado durante años. «Hay algo más», dijo Rosalía con la voz tensa. «Algo que necesitas saber antes de decidir si de verdad quiere que seamos esto». Sentí cómo el aire se volvía más denso. «¿Qué más?» Roberto dejó una carta para Melanie, para que la abriera al cumplir los 16. En ella le cuenta todo. Sobre usted, sobre Miguel, sobre la familia que no llegó a conocer. Pero también le dice otra cosa. ¿Qué le dice? Rosalía buscó la mirada de Melanie, quien asintió, dándole permiso para continuar. Le dice que Miguel había depositado dinero para ella en un fondo fiduciario. Un fondo que yo nunca he tocado, porque no sabía si tenía derecho. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía que la cifra sería considerable. $2 millones, respondió Rosalía en voz baja. Más los intereses de todos estos años. El zumbido de los insectos en el jardín pareció detenerse. Un silencio absoluto lo invadió todo. Miguel le había dejado una fortuna a su sobrina, a una niña que, oficialmente, no existía. Y Rosalía había estado luchando, sobreviviendo al día,
mientras una fortuna esperaba a su hija. ¿Por qué no lo usaste nunca? Pregunté, aunque creo que ya conocía la respuesta. Porque no era mío, dijo, con esa dignidad inquebrantable que la caracterizaba. Era de Melanie, un regalo de un tío que la quiso, aunque ella no lo supiera. Yo no tenía ningún derecho a tocarlo hasta que ella conociera la verdad. Al mirarla, al escuchar la simpleza de su lógica, comprendí la verdadera dimensión de su carácter, uno que yo había juzgado con superficialidad. Y comprendí, también, que la decisión que tomara a continuación no definiría solo nuestro futuro, sino el capítulo final de mi propia historia. 6 meses después, estoy en mi estudio. Pero ya no estoy sola. Melanie se sienta a mi lado, absorta en los libros de matemáticas avanzadas y economía que le he dado. Sus cuadernos rebosan de cálculos y preguntas sobre inversiones. Su mente aguda para los negocios no deja de sorprenderme. «Abuela», dice, y mi corazón aún da un vuelco, un eco dulce y desconocido, cada vez que pronuncia esa palabra. ¿Por qué papá y el tío Miguel no te contaron la verdad? Es una pregunta que me ha hecho de muchas formas. Cada vez, mi respuesta es ligeramente distinta. Porque a veces el amor nos hace tomar decisiones muy complicadas. Le explico. Creyeron que me protegían a mí, pero en realidad se estaban protegiendo a sí mismos del miedo al rechazo. Ella siente y toma notas en su cuaderno. A sus 13 años posee una madurez que a veces me estremece, pero también una curiosidad vital que ha devuelto el color a los silenciosos pasillos de esta casa. ¿Me enseñarás a administrar el fondo que me dejó el tío Miguel? Cuando cumplas 18 años, le aseguro. Pero hasta entonces, nos aseguraremos de que entiendas a la perfección cómo funciona el dinero, cómo se invierte con responsabilidad y cómo puede usarse para crear oportunidades para otros. Aquella decisión fue nuestra primera prueba de fuego como familia. Rosalía insistía en respetar el deseo de Roberto, que Melanie no supiera nada hasta los 16. Yo sostenía que la niña tenía derecho a conocer su situación financiera de inmediato. Al final, encontramos un punto medio, el primer ladrillo de nuestra nueva relación. Melanie conocía la existencia del dinero, pero no podría acceder a él hasta ser mayor de edad. Mientras tanto, yo me haría cargo de todos sus gastos, no como un acto de caridad, sino como lo haría cualquier abuela por su nieta. ¿Y mamá?, pregunta Melanie, mirando hacia la puerta. En su oficina, respondo, sonriendo al pensar en el mayor de los cambios. La transición de Rosalía de empleada a familia fue el camino más arduo. Durante semanas, insistió en seguir con sus tareas, limpiando y cocinando como si nada hubiera cambiado. Cuando le propuse que dejara de trabajar para dedicarse a ser madre y nuera, me rechazó con una determinación inquebrantable. «No voy a vivir de su caridad», me dijo, con esa mirada desafiante que ahora reconocía como un rasgo de familia. «He trabajado toda mi vida y no pienso parar ahora. Así que hallamos un nuevo equilibrio. Ahora, Rosalía dirige la intendencia de todas mis propiedades. Supervisa a un equipo de personas y coordina el mantenimiento de mis casas en 4 países. Un trabajo real, con un salario acorde, que solo aceptó tras un minucioso escrutinio de mis libros, para asegurarse de que no era un pretexto. «Abuela», dice Melanie de repente, «¿estás feliz de que seamos tu familia?» La pregunta me pilla por sorpresa, aunque no debería. Melanie tiene esa extraña
de lanzar preguntas como dardos, directas al centro de todo. Melanie, le digo girándome para mirarla de frente. Estos últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida, desde que murió tu tío Miguel. Antes de conocerte, pensaba que mi vida se había acabado. Ahora, siento que acaba de empezar. Sus ojos se iluminan con esa sonrisa que es mitad Roberto, mitad Miguel, y enteramente suya. Mamá dice que has cambiado mucho, que antes siempre parecías triste, incluso cuando sonreías. Tu madre tiene razón. Durante años, tras la muerte de Miguel, yo existía. No vivía. Ahora, respondiendo a su torrente de preguntas, desde cómo funcionan las acciones hasta por qué su bisabuelo Sebastián tomó las decisiones que tomó, siento que mi vida ha recuperado un propósito que ninguna fortuna podría comprar. Rosalía Passi aparece en el umbral, aún con su atuendo profesional, pero con una calidez en la mirada que antes no existía. ¿Interrumpo? Nunca, respondo, y lo digo de corazón. Hablábamos de los planes de futuro de Melanie. Quiero estudiar administración de empresas en Harvard, anuncia mi nieta, con la seguridad de quien jamás ha dudado de sus capacidades. Y después, quiero trabajar con la abuela para expandir el negocio a Latinoamérica. Rosalía y yo cruzamos una mirada cómplice, cargada de asombro y orgullo. En 6 meses, la niña que comía a escondidas se había transformado en una joven que trazaba planes de expansión internacional. El cambio era extraordinario y, a la vez, completamente natural. Como si todo ese potencial hubiera estado siempre ahí, esperando a florecer. Primero, dice Rosalía con esa sonrisa que reserva para los momentos de mayor orgullo, tienes que acabar el instituto. Y después, añado, tendrás que decidir si quieres trabajar conmigo o prefieres construir algo por tu cuenta. Melanie lo medita con seriedad. ¿Por qué no las dos cosas? Trabajar contigo para aprender y crear mi propia empresa cuando esté lista. La contemplo. El legado viviente de 2 hombres que se amaron como hermanos, criada por una mujer de integridad, a prueba de años de penurias. Y siento algo que no había sentido en décadas. Esperanza. Esa, le digo, es exactamente la mentalidad que se necesita para triunfar. Esa noche, cuando Melanie ya duerme, Rosalía y yo nos sentamos en la terraza con 2 copas de vino, un ritual incipiente en nuestra nueva vida. La familiaridad entre nosotras aún tiene algo de extraño, de sorprendente, pero se siente cada vez más natural. ¿Te arrepientes a veces?, le pregunto, ¿de haber guardado el secreto tanto tiempo? Rosalía contempla la pregunta, haciendo girar el vino en su copa. A veces me pregunto cómo habría sido todo si hubiéramos sido sinceras desde el principio. Pero luego miro a Melanie. La veo tan segura, tan querida, y pienso que quizá las cosas ocurrieron justo como debían ocurrir. ¿Incluso con todos esos años de lucha? Incluso con eso, afirma rotunda. Esos años me forjaron, me demostraron que podía resistirlo todo. Le enseñaron a Melanie el valor del trabajo. Y quizá le enseñaron a usted que la familia no siempre llega como la esperamos. Tiene razón. Si los hubiera conocido años atrás, cuando mi mundo giraba en torno a proteger mi imagen y mantener un orden impecable, dudo que hubiera sido capaz de amarlos como los amo ahora. Necesité perder a Miguel. Necesité tocar el fondo de la soledad para comprender el verdadero valor de una familia. Hay algo que quiero hacer, digo de pronto,
Quiero cambiar mi testamento. Rosalía se irguió, a la defensiva. Elvira, no necesitamos... No es por el dinero. La interrumpo. O no solo por eso. Quiero asegurarme de que, si algo me pasara, Melanie esté legalmente protegida. Quiero adoptarla. Los ojos de Rosalía se llenan de lágrimas. ¿Estás segura? Más segura que de ninguna otra cosa en mi vida. Respondo. Melanie es mi nieta, pero quiero que sea también mi hija. Quiero que lleve el nombre Montesinos. Quiero que el mundo entero sepa que es mi familia. Un largo silencio. En el rostro de Rosalía se libra una batalla entre la emoción y la duda. ¿Y si ella no quiere? ¿Si prefiere conservar el apellido de su padre? Entonces respetaremos su decisión. Digo con sencillez. Pero creo que debe tener la oportunidad de elegir. Un mes más tarde, estamos en el despacho de mi abogado. Las tres juntas. Melanie, ahora oficialmente, Melanie Montesinos García, firma los documentos que la convierten en mi hija adoptiva, además de en mi nieta. Es un momento extraño y hermoso, lleno de alegría y de una suave melancolía por los hombres, que no están aquí para presenciarlo. ¿Qué se siente al ser oficialmente una Montesinos? Le pregunto al salir del edificio. Como si por fin hubiera llegado a casa, responde. Y sus sencillas palabras me inundan de una paz que no había sentido en años. Esa noche, a solas en mi estudio, saco las cartas de Miguel y Roberto. Las leo una vez más. Pero esta vez, donde antes había dolor, ahora encuentro gratitud. Gratitud por dos hombres que se quisieron tanto que buscaron protegerse, por una mujer que lo sacrificó todo por sus principios, y por una niña que le ha devuelto el propósito y la alegría a mi vida. A mis 75 años, he aprendido que la familia no siempre se presenta como uno espera. A veces llega disfrazada de secretos y dolor, cargada de heridas y de un pasado complejo. Pero cuando llega, cuando por fin la reconocemos y la abrazamos, es capaz de transformar hasta el corazón más endurecido. Miro por la ventana, hacia el jardín donde a veces juega Melanie, y sé que Miguel y Roberto estarían orgullosos de lo que hemos construido sobre sus cenizas. Hemos tomado sus secretos y los hemos convertido en los cimientos de algo nuevo, algo hermoso. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, el futuro no es una sombra, sino un horizonte luminoso.